Qué doloroso como madre saber que la única salida de emergencia de la guardería ABC estaba bloqueada con un candado que únicamente se abría de afuera hacia adentro, que las 50 cuidadoras nunca pudieron hacer nada, no pudieron abrirla y poder evacuar junto con los pequeñitos. Qué coraje y qué tristeza que esa oposición se rasgue las vestiduras diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quitó las guarderías, que cuál es el apoyo a las madres trabajadoras. ¿Para qué las querían? Para hacer lo mismo que hicieron en este caso cuando se destacó este caso de corrupción, esta terrible situación, hechos tan dolorosos que todavía está abierta ahí la herida. Esta red de corrupción en la que estaba envuelto el famoso sistema de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto que quedó al descubierto, que había muchas de estas instancias infantiles que habían sido asignadas a familiares o amistades de altos funcionarios y que únicamente se trataba de un negocio redondo, que utilizaron a los más inocentes para poder sacar jugosas ganancias, que estos negocios pues prácticamente ahí se contrataba una directora que era parte de los familiares, se conseguía pues una amplia bodega, y eso sí da mucha tristeza decirlo, una bodega, imagínese usted, con nada de servicios de emergencia, ni extintores, ni las salidas adecuadas ante cualquier situación de riesgo, ¿no? Que prácticamente sabían tarde o temprano algo iba a pasar. Aparte de que no tenían, pues, los cuidados necesarios. En este caso, pues, ellos cobraban, ¿verdad? Rentaban, el gobierno del estado pagaba una renta y además ellos le cobraban a los papás. Esto quedaba como resultado, pues, entre más pequeñitos tuvieran en esas bodegas, estos miserables, pues más jugosa era la ganancia. Resulta ser que los dueños en esta guardería son del primer círculo de gobernantes, funcionarios a nivel estatal, federal. Giraldo Francisco Urquídez había sido secretario de Finanzas del PRI. Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, que en aquel entonces era la esposa del presidente Felipe Calderón. Alfonso Escalante, cuñado de Ricardo Mazón y el principal empresario, el más grande inversionista en los gobiernos del PRI, desde el gobierno de Manlio Fabio Beltrones, muy allegado en aquel entonces al gobernador Eduardo Burs. Cayeron pues los más débiles, los que menos poder tenían, esos fueron los que agarraron y dijeron, ahí está, ¿quieren culpables? Ahí están. Pero estos altos funcionarios, los protegidos de toda esta estrategia que hizo Felipe Calderón para que la familia de Margarita Zavala saliera bien librada, pues esos aún andan libres, según porque no encontró la justicia en su momento la responsabilidad ante este triste acontecimiento. Pero bueno, si la prima de Zavala era la dueña de la guardería ABC, donde tristemente pues estos pequeñitos dejaron de existir, claro que es culpable, ¿no? Ahora se indignaron los de la oposición porque el presidente quitó este tipo de guarderías, porque las demás, las normalitas, la que sí cuentan con las instalaciones adecuadas, esas siguen. Y es una gran mentira que la oposición quiere imponer de que el presidente no está apoyando a este sector en cuestión de que les cuiden a sus pequeños. Yo creo que con todo lo que expuso y reveló el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, también se explica claramente por qué entonces todo el golpeteo mediático cuando se cambió el funcionamiento de este programa de guarderías, ¿no? ¿Por qué? Porque significaba revivir precisamente este asunto de la guardería ABC y quitarle las máscaras a toda la corrupción que había en ese dichoso programa. Pero bueno, amigos, esto es algo que la ex candidata a la presidencia y ahora diputada federal, Margarita Zavala, no quiere que la gente se entere, pero para eso estamos aquí, para poner en evidencia pues estas situaciones, ya con el respaldo de las declaraciones del ministro Arturo Saldívar. Pues, ¿por qué realmente? Es de cuestionarse eso. ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué ninguno de los familiares de Margarita Zavala fueron procesados?
¿Por qué se salieron con la suya y este acto sigue impune? Mire, así lo reclamaba precisamente el senador de Morena, César Cravioto. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo este senador. Impune, pero tan es cierto lo que dijo el presidente de la Corte, que no hay ningún familiar de Margarita Zavala, quienes eran los que tenían la concesión de esta guardería, procesado. Se procesaron a funcionarios menores del estado de Sonora, pero no hubo ningún funcionario mayor del gobierno federal, que eran los que daban la concesión, no eran los del gobierno del estado de Sonora, sino las concesiones de las guarderías las daba el gobierno federal. Entonces, la evidencia es que ningún funcionario del gobierno federal fue procesado y la evidencia es que ningún familiar de Margarita Zavala fue procesado. Y también decir que también aquí todas las sesiones o por lo menos cada 3 o 4 sesiones se la pasan hablando de que quieren que regresen las guarderías. ¿Para qué quieren que regresen las guarderías? ¿Para hacer negocio a costa de nuestros niños? Y así lo hacían porque, dice el senador de Morena, César Cravioto, hay demasiadas pruebas, las hay. Estos hechos que dices tú, ¿cómo es posible que este tipo de personajes, por el hecho de ser familiares de Margarita Zavala, pues hayan burlado la justicia en nuestro país? Que bueno, vamos a desglosar precisamente todo esto, cómo era que maquinaban, cuál era el modus operandi de esta cuestión, ¿no? Aquí parte de toda esta información en todo este embrollo de complicidades, cómo fue que se dieron los hechos, por qué Protección Civil nunca tuvo una revisión. También ahí es parte de la responsabilidad. Otro que tampoco llamaron a declarar al propio gobernador. En aquel entonces, Eduardo Burns, tampoco, ¿no? Él cuidaba demasiado su carrera. Era un año electoral, aquel 2009, con relevo en lo local y en lo estatal, y no iban a permitir el escándalo, ¿no? Estos que fueron cómplices hasta el último momento y que lo siguen siendo porque se quedan callados. No es posible. Todas las irregularidades que hubo en cuestión de revisiones, los protocolos de protección civil, imagínense ustedes qué hubiera pasado si dicen, a ver, una bodega, solamente una salida de emergencia es por demás. Pero bueno, la guardería también se encontraba en contraesquina de una gasolinera y enseguida de esta había una bodega de la Secretaría de Hacienda que no estaba registrada de manera pública y que obviamente no contaba con las revisiones de protección civil. A esto súmele que los materiales que estaban ahí en la guardería eran altamente inflamables. De verdad, ¿cómo pudieron pensar que no iba a suceder nada? El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la conferencia mañanera, decía, bueno, es que ellos no ordenaron o no tenían la intención de que esto pasara, ¿no? De que fueran completamente responsables de estos acontecimientos. Yo pienso que de alguna manera sabían que tarde o temprano esto iba a pasar y eso no los libra de su responsabilidad por omisión. Pero esta fue la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la conferencia mañanera, diciendo pues que no encontraba motivos del por qué personajes como Enrique Peña Nieto o el propio Felipe Calderón no esclarecían esos acontecimientos, hablando de la guardería ABC y también del caso de los 43 estudiantes. Oculten hechos tan lamentables como los de la guardería ABC. ¿Qué autoridad moral? O lo de Ayotzinapa. Yo ayer decía, ni modo que el presidente Calderón haya dado la orden
de que se quemara la guardería. Pues Pues no. no la dio, pero evidentemente al hacer estas entregas de subrogaciones, supuestamente de las guarderías, sí tenía que vigilar. Para mí sí hay cierto grado de responsabilidad, porque sí se tenía que vigilar desde los altos mandos, pues que estas instalaciones fueran las adecuadas, no dar nada más así porque sí a diestra y siniestra. Ah, tú quieres una guardería, ah, no, pues ahí te va para que hagas tu negociazo, porque la cuestión de que el gobierno apoyaba una parte y estos cobraban a los padres de familia, pues claro que veían ahí redituable esa cuestión, ¿no? Dice aquí precisamente el periodista Daniel Blancas que hay quienes están denunciando esta cuestión de revivir este suceso y acusar al gobierno de Felipe Calderón de presionar para proteger a funcionarios y familiares de Margarita Zavala, pues que fue como una cortina de humo del presidente de la Suprema Corte para desviar la atención, ¿no?, sobre las corruptelas del Poder Judicial. Dice Daniel Blancas, no lo comparto. Cuando el hoy presidente habla de un operativo de Estado, además de ventilar estas artimañas desde su entorno calderonista, en realidad también nos sitúa en este inagotable, dice, engranaje de las corruptelas en el ámbito judicial, ¿no? Dice, esto fue antes y ahora. Bueno, ahí está el tema también puesto sobre la mesa al respecto de esta cuestión. El presidente pues ya anunciaba que iba a reabrir este caso, que va contra Margarita Zavala y sus familiares, por esto mismo que mencionaba el senador César Cravioto, de el por qué no hay estos personajes que hayan sido procesados, porque son familiares de Margarita Zavala, porque en ese momento no se encontraron supuestamente las pruebas contundentes que pudiera ser los responsables de estas omisiones que claramente pues hicieron a su conveniencia. Pues bueno, amigos, es parte de esta información. Aquí también decía precisamente el presidente de la red de periodistas a pie, Alberto Najar, para una entrevista en La Octava, pues que todo este acontecimiento fue parte de ese sello de lo que significó el gobierno de Felipe Calderón y revela una cantidad impresionante de corrupción, de cochinada, en este caso, nada más, de las guarderías subrogadas. Y coincide en que fue una de las épocas más oscuras de nuestro país, el sexenio de Felipe Calderón. Vamos a escuchar qué fue lo que expuso. Esas cosas que evidentemente los panistas pues no quieren que la gente se entere, estas cosas que le siguen tapando al espurio. Pues sí, es parte de ese sello, de ese sexenio sangriento que vivimos los mexicanos. Desgraciadamente no había ocurrido algo tan dramático en un gobierno, yo creo que desde Victoriano Huerta, y me atrevo a decir que Victoriano Huerta se quedó corto en comparación con este impresentable sujeto. Y sí, es una enorme tragedia, pues que revela una cantidad impresionante de omisiones, de corrupción sobre todo, de corrupción en el caso de las guarderías subrogadas, como ya se demostró con la ABC, y otros muchos temas. No hay que olvidar que Felipe Calderón, sí, está marcado por su obsesión por el baño de sangre que metió a México, pero también por la corrupción, ¿no? Por ejemplo, que fue un caso. Pues ahí está parte de esta información, amigos. Su comentario, como siempre, pues es el más importante. Déjenmelo saber. ¿Cuál es su postura referente a esta información? Hay quienes dicen a través de estas benditas redes sociales qué es lo que se tiene que hacer, que se inhabilite a Margarita Zavala desde ya. En lo que continúa, sí o no, la investigación, ella tiene un cargo público. Y ahí anda la oposición diciendo que Felipe Calderón lo quieren de jefe de gobierno en la capital. Suena descabellado, pero estos son capaces de todo, ¿no? Y recordemos que, pues, con el cargo político adquieren el fuero y probablemente esto sea momentáneo para defenderse y librar, pues, todo el cochinero que hicieron y que Margarita Zavala fue cómplice y hoy ostenta el cargo de diputada federal. Déjeme saber su opinión al respecto.
Ya saben, como siempre, pues aquí vamos a tener información para ustedes. Gracias por suscribirse a su canal y activar la campanita de las notificaciones. Yo soy Ceci Villalpando. Nos vemos en un siguiente video.